entrega de la entrevista en línea de FUSADES. En esta ocasión hablaremos de un tema muy importante e interesante, que es el acceso a la información y la transparencia en nuestro país. Para esto tenemos como invitada a la licenciada Carmina Castro de Villamariona, investigadora del Departamento de Estudios Legales de FUSADES, quien nos estará conversando acerca de este tema tan importante para nuestro país. Este domingo 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción. La Asamblea Legislativa recientemente ha aprobado y declaró el 9 de diciembre o cada 9 de diciembre como el Día Nacional contra la Corrupción en El Salvador. Carmina, ¿qué nos puede comentar acerca de este evento? Este decreto es importante porque además coincide con el Día Internacional contra la Corrupción, que fue adoptado en Asamblea General de las Naciones Unidas desde ya más de 10 años. Entonces, en este día hacemos una reflexión sobre la importancia que es la lucha contra la corrupción para el fortalecimiento institucional y la democracia en los países. ¿Qué es corrupción? ¿A qué se refiere este día y qué es lo que se pretende luchar? Bueno, la corrupción se analiza como aquel uso de recursos o bienes públicos en provecho privado y no así en provecho general, que es a lo que se abocan los funcionarios públicos. Entonces, esta acción, que es la corrupción, merma en contra de la institucionalidad, de la democracia, y no permite el desarrollo a los niveles adecuados. Gracias. FUSADES, el Departamento de Estudios Legales, elaboró recientemente, este año, un boletín denominado el 2012, el Año de la Transparencia. Este boletín analizaba un aspecto internacional en donde El Salvador incide o es parte en algunas convenciones internacionales, algunas iniciativas internacionales y también tiene un componente nacional. Acerca de la parte internacional, ¿qué es lo que este boletín del Año de la Transparencia menciona? Bueno, este boletín analiza tres grandes oportunidades que tenía El Salvador en este 2012. En primer lugar, analiza el mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Iberoamericana contra la Corrupción, es decir, es la convención en el marco de la OEA que El Salvador es parte. Esta es la cuarta ronda que se realizaba en este año y se analizaban los órganos de control. Así pues, se hizo una evaluación de la Fiscalía General de la República, del Tribunal de Ética Gubernamental y ya se obtuvieron los resultados. En ello hay una serie de recomendaciones, entre ellos el déficit de acción conjunta. Por lo tanto, que para una adecuada lucha contra la corrupción se requiere que las instituciones trabajen juntas. Además, que sea fortalecido el presupuesto que es asignado a estas instituciones. Se hace un énfasis en la Fiscalía General de la República, por ejemplo, que es del sistema de justicia la que pocos fondos recibe y es la que tiene como función investigar actos de corrupción. Se ha conocido que hace más de un año la Subsecretaría de Transparencia presentó un legajo de evidencias en casos muy sonados como el de Diego de Holguín, Hospital de Maternidad, y a la fecha no se ha conocido acciones que haya realizado la Fiscalía. Muy importante también es que se haga hincapié en la falta de nombramientos que habían en las instituciones que luchan por la corrupción, que luchan por mayor rendición de cuentas, como el caso del Tribunal de Ética Gubernamental, que pasó 10 meses sin ser nombrado, y también el Instituto de Acceso a la Información Pública, que lleva 396 días sin que se haya nombrado. El informe entonces hace hincapié y reconoce que han habido avances como una nueva ley de ética gubernamental, la nueva ley de acceso a la información pública,
pero también hace esta serie de recomendaciones que ya mencioné. Otras dos iniciativas en el ámbito internacional. También se realizó el análisis de implementación de la Convención contra la Corrupción en el marco de la ONU. Esta todavía se está llevando a cabo, no hay resultados presentados a la fecha, pero sí hay que decir que como sociedad civil participamos junto con otras instituciones analizando pues cómo El Salvador estaba en dos temas esenciales. Uno, la adopción del marco jurídico en conformidad con la convención, es decir, que se adoptaran los delitos que la convención dictaba. Esto en gran medida se ha hecho, pero en cuanto a la cooperación internacional, hace falta que El Salvador pues, mejore la regulación de la extradición, que posibilita una persecución mucho más efectiva de delitos como la corrupción, que tienen un perfil transnacional. En esta convención, en el marco de esta convención, por primera vez se elaboró una visita in situ con delegados de los países de Singapur y Bolivia. Esto viene a analizar el informe presentado por el gobierno de El Salvador en relación a esta convención. Cuénteme, Carmina, más o menos, ¿cuál fue la percepción de esta visita in situ y qué es lo que dice el informe? Y si la sociedad civil ha reaccionado o ha replicado el mismo. Bueno, como usted bien señala, es la primera experiencia de un mecanismo de revisión en el marco de la ONU. En este caso, la sociedad civil lo que analizó del informe es que no había una coordinación institucional para presentarlo. Y si no hay, digamos, coordinación para realizar un documento, pues mucho menos para llevar a cabo las actividades cotidianas. Es así como ese documento que El Salvador presentó es un cúmulo de datos dispersos, y sí se ve que en El Salvador somos muy buenos para adoptar leyes, pero no le damos tanto seguimiento estadístico que es necesario para ver si esas leyes se aplican y cómo se aplican. Entonces, hizo falta mucho que se recontara distintos casos de aplicación. Además, es de mencionar que la Fiscalía General de la República se salió del proceso de integrar este informe, por lo que las falencias que hay en el informe de El Salvador se debe también a ello. Es una importante oportunidad. Hay que recalcar que este informe solo se hará público si el Estado salvadoreño lo permite. En este sentido, pues como sociedad civil, pedimos que así como El Salvador ha sido muy abierto dando a conocer los resultados en el marco de la ONU, de la OEA, perdón, que también lo sea en el marco de las Naciones Unidas y que dé a conocer los resultados. Una tercera iniciativa en materia internacional se refiere al OGP, o el Open Government Partnership. Esta es una iniciativa de gobiernos, no de estados, que ha sido suscrita por El Salvador para potenciar la transparencia dentro de nuestro país. Convérsenos un poco acerca de los avances y qué es el OGP. Bueno, este OGP, que por sus siglas en español le decimos AGA, Alianza por los Gobiernos Abiertos, es una iniciativa muy reciente que lanzó el presidente Obama junto con la presidenta Dilma Rousseff de Brasil, y ahora la presidencia la tiene Gran Bretaña. Entonces se van rotando las presidencias. Como usted bien dijo, se obligan los gobiernos, es decir, los órganos ejecutivos de los países, a formular un plan de acción que responda a 4 necesidades de gobierno abierto. Esto es adoptar tecnologías de información para el gobierno abierto, fomentar el acceso a la información, fomentar la participación ciudadana y fomentar la rendición de cuentas. Entonces, el plan de acción es para 2 años. El Salvador presentó en abril un borrador. Sin embargo, la obligación para los países era presentar en abril
ya un plan de acción definitivo. Entonces, allá lo presentó el subsecretario de Transparencia, pues diciendo de que sería consultado con la sociedad civil. Sin embargo, este plan, desde abril, no se conocía mayor avance. Y como hay una presentación de medio término, digamos, en enero, entonces es hasta ahora que el gobierno de El Salvador ha convocado a la sociedad civil para consultarle este plan. Quiere decir que muchos de los elementos que contiene el plan son acciones que ya se venían realizando, son acciones además que no concretan en los temas más apremiantes. Por ejemplo, no hay un compromiso allí del órgano ejecutivo de promover la instalación de un instituto de acceso a la información pública independiente. Tampoco hay en esos compromisos, digamos, elementos más allá de obligaciones legales. Lo que sí hay es un compromiso de avanzar con las rendiciones de cuentas, pero esto, digamos, era un compromiso ya establecido en el plan de gobierno del presidente Funes, entonces no ofrece nada nuevo, tampoco establece plazos ni responsables. Y en este sentido, pues El Salvador debe de aprender de las otras experiencias que se están dando en el ámbito de la Haga para poner adelante un plan de acción realista, pero también ambicioso, que nos haga pues transitar hacia nuevas áreas en esta temática. Por ejemplo, la declaración patrimonial de los funcionarios públicos, que cuando El Salvador fue evaluado para ver si calificaba para participar en el Haga, se vio de que era una de las deficiencias. Sin embargo, el plan de acción no aterriza en ninguna acción en esta temática. Ya en materia nacional, sabemos que este año 2012 entró en plena vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública, en mayo de este año. Esta es una buena ley, considerada internacionalmente como una de las mejores, de acuerdo a ciertos indicadores internacionales. Establece bien los derechos y obligaciones que tienen las instituciones públicas para transparentar sus actividades. Crea nuevas instituciones, crea nuevas oficinas de información, manda a crear un instituto de acceso a la información pública que va a ser el ente rector de todas estas instituciones en el cumplimiento de esas obligaciones. Hemos advertido algunos obstáculos en la implementación de esta ley a algunos meses de su entrada en vigencia. Coméntenos un poco acerca de qué es la ley y cuáles son estos obstáculos advertidos. Bueno, la adopción de la Ley de Acceso a la Información Pública sin duda es uno de los avances más importantes en los últimos tiempos en cuanto a adopción de mecanismos y de marco jurídico que fomente la mayor profundización de la democracia en El Salvador. Esta ley es por primera vez regula de manera expresa en qué casos el Estado puede reservar información de los ciudadanos y establece como principio básico el de máxima publicidad. Es decir, que en principio la ciudadanía pues tiene derecho al acceso a toda información que esté en poder de las entidades públicas. Esta ley crea, como bien lo decía, un andamiaje institucional. Oficinas de información en todas las entidades obligadas públicas, porque también obliga a los privados, pero ellos no tienen que tener oficiales de información, sino que si un ciudadano quiere información de estas instituciones, se aboca al órgano, a la oficina de información de la entidad que se relaciona con esa entidad privada. O sea, por ejemplo, un concesionario del Ministerio de Gobernación y una persona quiere información de este concesionario, se aboca al Ministerio de Gobernación. Además, crea un instituto de acceso a la información pública. ¿Qué es lo que hace ese instituto? Tiene dos funciones primordiales. Uno es promover la puesta en práctica de la ley, promover el uso del derecho, y por otra parte, pues darle seguimiento a los procedimientos de apelación
y de sanción que establece la Ley de Acceso a la Información Pública. Este instituto debió de haberse creado el 4 de noviembre del 2011. Sin embargo, ya estamos a 396 días sin que este instituto haya sido creado. ¿Qué permitió que esto sucediera? Bueno, otro de los grandes, digamos, obstáculos para la implementación de la ley, que ha sido un reglamento que emitió el presidente de la República, el cual contiene normas de carácter o que calificaríamos como inconstitucionales. Una de esas normativas es la creación de una nueva, digamos, facultad del presidente, que es la de rechazar los candidatos que le propone la sociedad civil. La Ley de Acceso a la Información contenía, pues, un mecanismo innovador en cuanto a que permitía a organizaciones de la sociedad civil presentar candidatos con la idea de que estos no tuvieran vínculos con las instituciones y que pudieran ser más independientes. Entonces, con esta idea se le presentaba esa lista cerrada al presidente para que de ahí eligiera a los propietarios y a los suplentes de esta institución. Pero el presidente incluyó esta facultad de rechazarlos y luego ocupó esa facultad y en efecto los rechazó. Pero como en nuestro sistema, un reglamento no puede hacer, digamos, prescribir este tipo de normativa. Eso se debe hacer vía la ley. Otro aspecto que contiene este reglamento es que crea una categoría adicional para la reserva de información, que es la seguridad política. Esto tampoco se puede hacer vía reglamento, sino que requiere de una ley para limitar derechos fundamentales, y esto no se ha hecho. Además que ese concepto de seguridad política nos han dicho los especialistas que no existe en otras legislaciones, y es tan amplio que puede aniquilar, digamos, todo el propósito de la ley, que es la máxima publicidad. Entonces, recapitulando, dos grandes obstáculos para la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública: un reglamento con disposiciones inconstitucionales y una falta de voluntad para nombrar al Instituto de Acceso a la Información ente garante de esta nueva ley. Carmina, ¿qué se está haciendo desde la sociedad civil para luchar en contra de estos obstáculos, para luchar en contra de estos disposiciones consideradas inconstitucionales, la falta de nombramiento? ¿Hay alguna actividad, hay algún proceso? Muy buena pregunta. En la actualidad se están llevando dos procesos ante la Sala de lo Constitucional. Un proceso de amparo de que unos digamos, ciudadanos han presentado porque se ven imposibilitados de defender un derecho humano al no haberse creado el ente especial para ello. Y por otra parte, se ha dado un proceso de inconstitucionalidad contra el reglamento que, de prosperar, eliminaría estas normativas y pues obligaría a eliminar la seguridad política y a crear, digamos, el mecanismo idóneo para la elección de comisionados. Además, por otra parte, una de las grandes, digamos, carencias que tenemos sin instituto es que no está esta entidad promoviendo el derecho de acceso a la información pública. Y ese es un rol que han, digamos, adoptado varias instituciones de la sociedad civil. Y como FUSADES, pues hemos hecho nuestra parte, y acá les traíamos unos documentos que hemos editado con este objetivo de difundir el derecho de acceso a la información pública. Les estoy mostrando en pantalla la ley, pero en versión popular, que está diseñada pues de una manera muy amigable para desarrollar los conceptos más importantes de la ley, y va dirigida pues a estudiantes, a personas, digamos, que su especialidad no es el derecho, pero que como ciudadanos tienen acceso a esta ley. También hemos publicado una ley de acceso a la información pública
normal, digamos, sin comentarios, pero para difundir la ley entera, de manera completa. Otro documento que hemos editado es la versión comentada de la Ley de Acceso a la Información Pública. Como FUSAES estuvimos involucrados en el proceso de elaboración de esta ley desde sus inicios, presentando un proyecto de ley de acceso a la información a la Asamblea Legislativa con otra entidad, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Entonces, con esta experiencia, pues, editamos este documento. Luego, finalmente, presentarles el informe de coyuntura legal e institucional. Este es un documento que editamos semestralmente. El ejemplar que sostengo es el del primer semestre de 2012 y estamos próximos a, pues, publicar el del segundo semestre de este año, y en él haremos un seguimiento muy detallado de todas las temáticas que hemos estado hablando, que influye con la transparencia, es decir, una evaluación de todas las entidades del sistema de transparencia y también especialmente sobre la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Volviendo un poco al boletín, este establecía y preguntaba si este era el 2012, el año de la transparencia. Como balance general, Carmina, todo lo que hemos conversado en esta oportunidad, ¿qué opinión tiene usted respecto de este boletín? ¿Fue el año de la transparencia 2012? Sin duda, el año 2012 ofrecía retos y oportunidades enormes para el país. En un balance ponemos un empate, digamos, hay muchas cosas buenas, se han creado portales de transparencia, se han nombrado oficiales de información, pero tenemos también carencias que, digamos, no nos permite decir que ha sido un año totalmente exitoso en transparencia. Por lo tanto, veamos a 2013. 2013 ofrece, pues, nuevas oportunidades, nuevos retos que esperamos, pues, que sepamos como sociedad civil y como funcionarios públicos enfrentar de manera coordinada, de manera conjunta, para que se puedan implementar nuevas políticas públicas, mejorar las ya existentes, para que como ciudadanía tengamos, digamos, real derecho al acceso a la información pública, para que recibamos las rendiciones de cuentas de nuestros funcionarios públicos, para que tengamos funcionarios públicos que se comporten de manera ética y en conclusión, pues, veamos a 2013. Carmina, aparte de estas publicaciones, ¿qué está haciendo FUSAES, si es que está haciendo algo respecto de el proceso de divulgación del derecho de acceso a la información, del proceso de informar a la población acerca de este derecho? Bueno, FUSAES ha realizado una serie de capacitaciones para oficiales de información, para funcionarios de las distintas alcaldías. Incluso nos estamos moviendo a los territorios. Recientemente hicimos una serie de capacitaciones en Caluco para estudiantes de secundaria y también para funcionarios públicos y personeros de las ADESCOS. Vamos a estar yendo a Chalatenango, a Santana, a San Miguel, siempre hablando sobre la Ley de Acceso a la Información Pública. Más temprano en el año realizamos diferentes capacitaciones a grupos especiales como grupos de mujeres, grupos de campesinos, de personas con discapacidad, con la idea de que el derecho a acceso a la información es un derecho llave que permite a asociaciones que ven temas muy puntuales a avanzar en esos derechos utilizando la Ley de Acceso a la Información como una herramienta muy poderosa. El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental y así lo ha reconocido la Sala de lo Constitucional en alguna de sus resoluciones. Recientemente hemos tenido conocimiento de que una institución pública ha negado información ante una solicitud, ya que dice de que su obligación es entregar la información apuntada o la información a partir de mayo de 2011, en donde entra en vigencia la ley, y dice, información antes de ese año, antes de ese mes, no estoy obligada a entregarla.
Esta es una interpretación totalmente errónea de la ley. La ley es muy clara en decir cuál es la información pública, que es el objeto del derecho de acceso a la información. Y la información pública es toda la que esté en poder de las entidades obligadas, sin importar quién la elaboraba, sin importar en qué tipo de documento conste, en qué formato, si está en video, en fotografía, y sin importar la fecha en que se elaboró. Si un ciudadano está interesado en información de hace 50 años, tiene derecho a accederla a través de la Ley de Acceso a la Información Pública. Y si es del 2010, del 2012, no importa. La información a la que un ciudadano tiene derecho a acceder es toda aquella que esté en poder de las entidades públicas, así como esté. Volviendo al boletín del Departamento de Estudios Legales de FUSAES, el boletín hablaba de 2012 como el año de la transparencia. Como balance general, ¿fue este año 2012 el año de la transparencia, Carmina? Bueno, este año 2012 presentaba sin duda retos importantes para nuestro país en materia de acceso a la información pública y ha habido ciertamente muchos avances. Desde la implementación de la Ley de Acceso a la Información se han creado muchos portales de transparencia con información que antes no estaba disponible a la ciudadanía. También se han creado oficinas de información y respuesta que incluso tienen más facultades que las mismas oficinas de información, unidades de información que establece la ley. Hay mucho más conciencia del derecho que tienen los ciudadanos de acceder a la información pública. Es decir, han habido avances importantes. Sin embargo, hemos tenido retrocesos importantes y tenemos aún digamos, obstáculos importantes, por lo cual en un balance podríamos decir que no estamos en empate. Y lo que queremos dejar de mensaje es que veamos a 2013, veamos qué más podemos hacer para que el acceso a la información sea un derecho plenamente, digamos, vigente para la ciudadanía, para que las instituciones sean más transparentes, los funcionarios, digamos, haya mayor cumplimiento de la ley de ética gubernamental, entre tantos otros retos que debemos de asumir. Entonces, 2013 podría ser el año de la transparencia. Bueno, muchas gracias, Carmina, por su tiempo y por esta interesante entrevista. No nos queda más que agradecerles a ustedes y mantenerse y solicitarles que se mantengan interesados sobre este tema tan importante, tan interesante, que hagan solicitudes de información a las instituciones públicas. De esta manera, poder contribuir desde la sociedad civil a construir un El Salvador más transparente, un El Salvador más democrático y donde se respete el Estado de Derecho. Muchas gracias.